Ok, hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros, mi nueva socia y coanfitriona en el podcast, Zainab Hamouda o Sai Nuba, directora de los proyectos educativos Tesoro Sonoro y The Movie Van School, guionista, profesora, actriz y podcaster en escuchandoelmundo.com. Bienvenida al podcast, Sai, ¿cómo estás? Estoy encantada, Johnny, de por fin conectarnos y arrancar poco a poco ese proyecto que tenemos entre manos desde Finlandia y desde España, que me parece que puede dar mucha luz y que puede aportar realmente algo a la educación de aquí y de allí. Genial, estoy muy emocionado por saber y ver todo lo que vamos a hacer juntos. Pero para empezar, quiero que empecemos con tu historia personal y cómo te volviste educadora y qué es lo que has hecho en el mundo de la educación y desde tu perspectiva personal y también desde la perspectiva, digamos, española. Y empieza, por favor, donde quieras. La verdad que educadora o profesora soy desde muy pronto porque casi nació de una manera natural. En casa pronto mi madre me dijo, vete a ayudar al vecino con las matemáticas y empecé poco a poco a echar un cable, ser profesora así como de uno a uno y fue de una manera muy natural. Luego mi trayectoria fue más artística, pero siempre compaginaba con dar clases. O sea, lo de dar clases ha sido, no sé, una cosa como, ya te digo, no lo pensaba tanto como un oficio, sino como algo natural que estaba cerca de mí. En cuanto yo aprendía algo, me gustaba compartirlo y sigue siendo así. O sea, sigo cambiando mucho y ofreciendo lo que voy aprendiendo y creo que esa es la clave, ¿no? Que me hace seguir queriendo estar en el aula y querer seguir compartiendo proyectos educativos. Cuando veo que algo funciona, me parece que el aula es el primer sitio donde hay que crecerlo y experimentarlo porque ahí es donde se cuece el futuro. Entonces Genial. empiezo dando clases con mis vecinos, después... Pero profundiza, por favor, esa parte como artista primero para conocer más de sí, dónde llegas antes de ser, digamos, formalmente educadora. Háblanos más de sí. tu vida como artista. Bueno, a mí me gusta mucho escribir, yo quería ser guionista de cine. Y estando estudiando o terminando un curso que hice de guión, casualmente alguien que trabajaba en una productora me dice que por qué no intento hacer un casting para un personaje que se estaba buscando a la protagonista y no se encontraba. Entonces de pronto me vi en el mundo del cine, pero no detrás de cámara como era lo que yo había imaginado, escribiendo películas, sino protagonizando películas. Y ahí lo que veo es un mundo fascinante donde lo que más me llama la atención es que se trabaja todo por equipos. Y eso me hace sentir fenomenal porque veo que, primero, que eres muy importante, pero a la vez no eres nadie si no hay un equipo. O sea, lo que tú haces y lo que tú piensas es muy relevante, pero solo si hay un consenso, si hay un acuerdo, si las cosas avanzan cuando hay esos acuerdos, ¿no? Entonces, como yo ya estaba dando clases, porque, repito, yo prácticamente ha sido ir y venir todo el rato, ¿no? Lo del aula, yo ya estaba dando clases, estaba concretamente dando español para extranjeros cuando hice la primera película. Entonces ahí ya, en cuanto volví al aula, dije, vamos a hacer esto, vamos a empezar a escribir guiones y vamos a empezar a actuar y vamos a hacer castings y vamos a hacer los mismos equipos que yo he hecho en el cine, los vamos a intentar trabajar aquí y el hablar en público y vamos a crecer juntos todo lo que es la expresión, porque siempre he dado clases de idiomas o de inglés o de español principalmente y veía que justo en esa comunicación pues los alumnos entraban en un modo de mucha motivación muy rápido. Luego veían los resultados, querían compartirlos, se crecían, se motivaban unos a otros y el cine, la verdad que fue muy importante el meter en el aula todas esas herramientas porque me permitieron ver un primer experimento como educadora de lo que sucede cuando traes de otro sector un elemento que a la vez es real, o sea, que todos los alumnos van al cine, lo ven, les encanta y luego ven que ellos pueden crear sus propias piezas audiovisuales, ¿no? Y así que empezó The Movie Van.
ahí empecé Sí, con esa el primer experiencia proyecto. es tan valiosa y esa perspectiva del mundo real, y no solamente de cualquier mundo real, sino del mundo del cine que a todos los niños le fascinan. Es tan interesante y tan importante también resaltar, porque todavía vivimos en un mundo donde los educadores solamente educan y no han tenido esa experiencia como creadores, como los que actúan y aprenden, colaboran. Ni siquiera aquí en Finlandia los docentes saben colaborar bien mientras están intentando cultivar esas habilidades de colaboración entre los niños. Pero si los niños no ven ejemplos y no tienen a alguien como mentor, mentora que sabe de verdad cómo es vivir la experiencia, es muy difícil que aprendan eso. Entonces cuéntame de ese proyecto que es tan interesante y tan fascinante y que me despertó mucha la curiosidad cuando nos conectamos la primera vez, de Movie Van School. Sí, ¿Cómo empezaste antes de Movie Van School formalmente y cómo se formó ese proyecto tan bonito? sí. ¿Y cuándo fue? Ese, Porque eso fue hace bastante tiempo, sí, que es lo que te bueno, hace mucho, sí. pionera de verdad. Sí, 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 lo empecé, pues no sé, el 2011, 2012, cuando paré un poco, porque luego me fue medio bien en el cine, entonces hice más películas y me entretuve tiempo, pero siempre con un pie en el aula, ¿no? Entonces, cuando vuelvo al aula, recuerdo que, claro, el proyecto entero, como yo ya lo había ideado, porque yo dije, bueno, esto es que puede darme toda la programación docente de un año. O sea, yo puedo estirar esto y hacer toda la clase de inglés dentro de un proyecto tipo LOBA, ¿no? Que aquí hay un proyecto que se llama Proyecto LOBA, que se hace con ópera, creando orquestas, y yo ya había oído que se hacía algo con las orquestas musicales y me parecía, digo, pues algo así, lo hago yo con el cine. Entonces, claro, yo lo que tenía en la cabeza era muy difícil incrustarlo dentro del sistema educativo en el que ahora mismo todavía estamos, ¿no? En el sistema público, que tiene unos contenidos que al final pues están todo el rato pisando y los tienes que sacar y los tienes que sacar, y era muy difícil. Entonces empecé a hacer talleres que duraban poco. El primer colegio que me dejó hacer un taller fue el King's College, lo hice en inglés con los alumnos de secundaria y era Acting for Films. Digamos que hice como trozos en los que yo exponía y a ellos les gustó todo lo que era improvisar, que hacían secuencias, improvisaban a partir de películas y tal. Lo probé en otros centros, así a nivel pues pequeño, de sesiones de una vez o de 3 meses, y ya hubo un colegio internacional que quiso apostar y que me dijo, vamos a meterlo como proyecto de centro. Vas a tener tu clase de inglés, pero a la vez estos niños, a partir de 8 años, van a tener el proyecto de Movie Van School. Y ahí se probó, pues estuve más de 3 años haciéndolo y fue muy bonito. La verdad que fue muy bonito. Pero por otro lado yo pensaba, esto es un colegio privado, es un colegio de élite, pero qué pena que el resto de los colegios, yo cuando decía, por ejemplo, a mis sobrinas que eran pequeñas, que estaba haciendo estas cosas en unos colegios donde la gente pagaba muchísimo dinero, decía, qué pena, ¿no? ¿Y por qué no todos los alumnos se pueden beneficiar de algo que estamos viendo que funciona, que es evidente y que vienen colegios del exterior internacionales a seguir copiando? Lo que pasa, ¿no? Esto no es justo. ¿Dónde está? Si yo lo que quería era justo compartirlo, ¿no? Y que no se volviera algo reservado para unos pocos, ¿no? O sea, cuando algo funciona, lo que queremos los docentes es que se expanda y lo vemos con nuestros ojos. Cuando las cosas funcionan, se ven muy fácil, se ven rápidamente. Los avances del alumno se ven y la motivación se ve y los resultados se ven porque hay evidencias. Entonces, ese es un poco el punto en el que cuando The Movie Van empiezo yo a decir, oye, yo o lo expongo para todo el mundo o esto se me queda corto, ¿no? Y bueno, luego llegó la maternidad y todo lo cambió, porque la Sí, maternidad todo lo cambia pero te lleva a otra y, dimensión también de la y te vida. lleva a otra dimensión. Y te lleva a una dimensión maravillosa. O sea, Bueno, me encantaría profundizar esa parte desde la perspectiva de una mamá también, pero para profundizar la primera experiencia y de pronto dar ejemplos a los docentes de hoy en día, ¿qué pasos tomaste o recomendarías ahora que se tome al realizar un proyecto al estilo de Movie Van School? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo se planea? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Y qué rol, digamos, facilitas para los estudiantes, los alumnos? ¿Qué pasos a seguir podrías recomendar? pues mira, cuando empecé de Movie Van, yo todavía no había
bueno, pues digamos que los móviles no eran tan inteligentes como son ahora, ¿no? Entonces lo ideé con cámaras, con unas cámaras profesionales, y por eso también llegó solo a colegios con más poder adquisitivo. Pero lo bueno es que todo se ha simplificado tanto que el último año ya que estuve impartiéndolo dentro de un centro, lo hacíamos todo, absolutamente todo, con un solo iPad. Con un solo iPad, o sea, ni siquiera necesitábamos 5 iPads. Con un solo iPad hubo 100 y pico alumnos que fueron capaces de hacer su primer festival de cine que habían estado trabajando durante todo el año. ¿Eso qué significa? Que ya no había excusas por parte de ningún centro público, concertado o privado que dijera no tenemos dinero para hacer algo así. O sea, eso ya es falta de conocimiento. Se puede hacer cuando el profesorado sabe hacerlo. Y ese es el siguiente paso en el que hay que insistir. O sea, el profesorado tiene que estar unido, tiene que ser un equipo, tiene que haber por lo menos tres docentes que estén muy implicados para saber guiar de tantos alumnos, porque si no te cargas con una cantidad de trabajo que al final el profesor siente miedo y no quiere, porque ya tiene mucho trabajo. El profesor tiene mucho trabajo ya. Entonces, cuando se mete en algo así, tiene que ser, primero, que le apetezca, que esté motivado, y segundo, que esté arropado. Es decir, que haya otros docentes que se vayan a encargar cada uno de algo, porque si no, al final acaba uno o dos que acaba malhumorado, como digo yo. Claro, colaborando no es la clave, sí. Eso es, porque luego los alumnos lo hacen prácticamente todo, pero los capitanes de poner las normas, las herramientas, como digo yo, educativas, las tiene que plantear un profesor. Entonces, una vez que ya está ese equipo hecho y que hay una mínima tecnología al uso para todos, y yo creo que ya es muy, muy, muy sencillo. Hoy en día de Movievan es súper sencillo. De hecho, me he ido a impartir cursos a Extremadura, en zonas rurales, donde hay profesores que tienen alumnos de diferentes edades porque son muy pequeños los colegios, y con una ayuda de entre 2 profesores se han montado unos festivales de cine. O sea, no sé si son 150 los profesores que hay ahora mismo dando de Movievan, y están en sitios, no siempre ciudades, en sitios remotos, donde ya te digo, donde hay profesores que están solos. O sea, en sitios, en España hay lugares donde a lo mejor tienen 7 alumnos en todo el colegio y se están haciendo estas cosas. O sea, al final es más la iniciativa del docente que le apetezca implicarse que la tecnología. En cuanto hay formación, se puede hacer. Wow. Ya no hay barreras. Y ahí quisiera también escuchar tu opinión en cuanto a la formación, qué tipo de formación de verdad es necesaria, porque ahora se invierte muchísimo dinero en formar a los docentes en habilidades técnicas, con equipos técnicos, y muchas veces no llega, digamos, esa oportunidad de verdad aprender algo para los niños. Y mi perspectiva ha sido que tiene que más que ver con un cambio de mentalidad, de cuál es mi rol como docente y qué tanto puedo dejar al estudiante hacer. Y esa formación donde tú también te has encargado de formar a docentes, ¿qué elementos claves ves ahí que de pronto se necesita y qué elementos ves que de pronto no son tan necesarios? Sí, bueno, yo creo que la formación que yo hago y en la que creo siempre es la práctica. Es decir, yo el primer día puedo decir más o menos en qué consiste esto, puedo llevar unas programaciones para que ajusten los contenidos, pero enseguida al segundo o incluso en el primero ya empiezan profesores, los primeros que lo tenéis que experimentar sois vosotros. Hacer una pieza audiovisual, escribiros un guión, formar un equipo. Y en los mismos talleres ellos empiezan a hacer ya pequeños documentales, pequeñas pruebas, o sea, porque tú no le puedes pedir a un alumno que se ponga a hacer algo que tú nunca has hecho. O sea, bueno, es tan sencillo como empezar. Ahí sí yo veo que hay de pronto 2 tipos de personalidades, docentes que sí necesitan tener esa experiencia para entender cómo facilitarla para un niño, pero también en cuanto a la tecnología, también he visto que hay docentes que de pronto no quieren aprender cómo funciona el iPad, pero entienden el valor que puede tener el iPad si el niño lo usa de una manera productiva. Entonces ahí sí, yo no sé si es un tema de debate o si son 2 tipos diferentes de personalidades, porque también hay los súper hábiles técnicos que saben utilizar los smartboards y los iPads,
pero su perspectiva pedagógica es instruirle a los niños cómo hacerlo y cómo hacerlo todo. Y no permiten que los niños, digamos, experimenten, porque una parte muy importante para el niño es aprender también a utilizar su curiosidad para explorar y descubrir cómo se hacen diferentes cosas. Y esa carrera tecnológica que muchas veces menciono, nunca vamos a ganar como docentes, como adultos, si empezamos a pensar que tenemos que aprender mejor cómo funciona, por ejemplo, el iPad o una tecnología. Pero sí, me imagino que tienes esa experiencia en cuanto a un nivel mínimo de, digamos, competencia tecnológica que se necesita. Pero ¿qué piensas de eso, de la perspectiva, digamos, de la mentalidad, que esa parte de pronto es si no más Sí. importante, igual de importante para, digamos, lograr los resultados de aprendizaje de los niños? Mira, yo cuando pasé, como te contaba antes, de una estructura mucho más aparatosa, que llevábamos las cámaras profesionales, el micro profesional, la pértiga, todo como se hacía en el cine, llevábamos a una profesora que era técnica y que hacía todo eso. ¿Qué pasaba? Que al final solo esa persona podía hacer eso, ¿verdad? Entonces, no era justo lo que yo quería. Yo quería que los alumnos fueran los que hicieran todo. Entonces, en el momento en el que tú al alumno no le dejas ser autónomo, en algo no le estás dejando actuación. ¿Qué pasa? Que el iPad llegó y yo no sabía manejarlo. Te soy sincera, Johnny, yo no había manejado los iPads. El iPad estaba en el aula porque lo habían traído para otra cosa. Y los propios alumnos de 8 años, o sea, yo les dije, hay una aplicación que hace películas, que es la iMovie, que hace películas, ¿qué tal? Vamos a mirar. Y hubo un par de alumnos que vinieron y me dijeron, no, Zainab, se hace así, pa. Ellos me explicaron a mí. O sea, lo que no podemos hacer es mirar a otro lado. La realidad es que los nativos digitales van súper rápido. Y sobre todo a las que tenemos ya una edad, es que nos pasan por delante, son más ágiles. No podemos intentar saber más que ellos y instruirles. Lo que podemos intentar es quitarnos la venda y aprender lo que podamos. Yo no soy una fan tecnológica para nada. Yo no soy súper fan. Las herramientas que utilizo de tecnología son muy básicas. Pero es que da igual, con lo básico ya se pueden hacer cosas muy grandes. O sea, la tecnología ahora mismo está yendo a un nivel tan ágil y tan sencillo que, o sea, no podemos ni siquiera estar al día de todo lo que está pasando. Pero para lo que tú necesitas, ¿tú qué necesitas? ¿Contar historias? Bueno, pues es que ya está esta aplicación y esta aplicación. Entonces, utilízalas, ya está. Si los niños ya las saben utilizar, ponles al servicio, guíales un poquito para que lo hagan de una manera coherente y no lo hagan de cualquier forma, como cuando se ponen a escribir y les dices, no, pero mira, coge mejor el lápiz, ¿vale? Cógelo bien, ¿vale? Y con calma. Y repásalo. Y que no haya faltas de ortografía. Vamos a probar de esta manera. Pues es un poco lo mismo con la tecnología. Estas son las aplicaciones que podemos usar. A ver, vamos a intentar usarlas de la mejor manera, de la forma más correcta y más sencilla, sin ser muy aparatosos. Ahora los podcasts, que es lo que estamos haciendo yo ya, el cine lo he dejado un poco, ya he dejado a los profesores. Quiero sacar ahora un manual para los que quieran seguir con el cine. Yo me he metido en el mundo del podcasting y entonces estoy muy centrada en el podcast en el aula, que ya es la simplificación máxima de tecnología, porque no hay nada más fácil que grabar un podcast. O sea, el podcast lo está grabando ahora mi hija en el armario con 6 años. O sea, ya no hace falta nada. Te coge el teléfono, va a nota de voz y te hace un podcast la niña. Y eso lo hacen todos ya. Quiero decir que no podemos estar en contra de algo que es tan sencillo y tan útil. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Y antes de que hablemos del proyecto Tesoro Sonoro y el mundo del podcast para la educación, quisiera que mencionas de pronto algunas experiencias de resistencia que tienen los docentes. También después de que hayas mostrado o hablado todo lo que has hablado, como una charla inspiradora o una formación inicial, ¿todavía hay resistencia en ese público que ya te haya escuchado? Porque yo sé que hay mucha resistencia antes de que escuchen esos ejemplos iniciales, pero ¿qué experiencias has tenido? Bueno, mi experiencia es que el profesor que tiene resistencia suele tener resistencia con todo. O sea, no es un asunto de no me quiero meter en algo de cine o no me quiero meter en algo de radio o no me quiero meter en el proyecto LOBA o no me quiero... Son gente que está un poco con ganas de quedarse en la zona cómoda y que no quieren
pues eso, investigar un poquito más. Entonces, la resistencia es más de la persona. Cuando alguien está desmotivado en su trabajo, yo recuerdo en un colegio en el que estaba, que cuando estaba empezando, me sentaba en la hora de la comida y, bueno, yo estoy probando esto, yo estoy probando con todas las ganas, ¿no?, que tenemos los docentes que estamos empezando. Estoy probando esta técnica, no sé qué, está funcionando un montón, pero en este otro no me ha funcionado nada. Y siempre había como 2 o 3 que estaban, ya, bueno, ¿y a ti cuánto te queda? ¿Y a ti cuánto te queda? Y yo decía, ¿cuánto te queda? ¿De qué hablan estos? Le preguntaba al profesor de danza que estaba al lado, ¿de qué hablan estos todo el rato? ¿De cuánto les queda? Estos señores están todo el día con lo de los queda, no, 1 año, 2 años. La jubilación. Solo hablaban de cuándo se jubilaban, en la hora en la que podíamos hablar de todo, que vale, que si quieres no hables de docencia y te pones a hablar del mar. Parecía que iban a trabajar como si fueran, de verdad, al campo de concentración. Y yo me acuerdo que en una de estas, que yo soy muy directa, digo, si es que al final habría que tomarse descansos, ¿verdad?, obligatorios. Cuando uno está así, en esta onda, yo sé que es muy difícil hacer esto, ¿no? Y de hecho yo, en cuanto me noto que no estoy muy motivada, soy la primera que intento hacerme las paradas, porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con material humano, se llaman niños. Y estamos ahora mismo moldeando un futuro que es muy importante, que es algo tan importante que si uno no está al 100%, no te digo que no tengas un mal día, todos tenemos un mal día, pero ya esta rutinaria máquina de estoy absolutamente desencantado no debería estar en un aula, no debería estar ahí, seamos honestos. No es bueno para nadie, ni para la sociedad, ni para nadie. Yo no querría que mi hija vaya al colegio y se encuentra, y en todos los colegios pasa. Entonces, hacer un ejercicio de conciencia cuando estamos así, decir, oye, pues igual hay que apartarse un poco o hay que intentar buscar de dónde viene el desencanto, porque a lo mejor si te pones a hacer cosas que te gusten, de pronto vuelve la motivación del principio. O sea, hay que saber, el profesor se tiene que reinventar todo el rato. No te digo que cambies tanto de oficio como yo, que a mí me encanta reinventarme, pero hay que rehacerse, hay que seguir creciendo. Como digo yo, seguimos creciendo. Sí, ahí quisiera agregar, digamos, un paréntesis, pero algo muy obvio que de pronto para muchos no es obvio. Y hay algunas industrias como la docencia y también como la medicina, como de pronto el derecho, donde no han inspirado ni siquiera incentivos para seguir aprendiendo. El concepto de lifelong learning, o sea, el aprendizaje por vida, no ha existido. Es como un concepto nuevo que se está utilizando a la hora de ahora apenas empezar a formar a los docentes por el desarrollo exagerado de la tecnología. Pero este problema ha sido un problema fundamental mucho antes de cualquier desarrollo tecnológico moderno. Lo de que los niños tienen que estar en un aula en vez de afuera jugando, creando proyectos, utilizando, digamos, habilidades de un emprendedor, siendo recursivos con los pocos recursos que tienen para construir cosas de la nada. Ese tipo de pedagogías ya existen desde hace muchos tiempos. O sea, hablamos del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, algo tan básico como el aprendizaje basado en retos, fenómenos. Y eso no tiene nada que ver con la tecnología, sino tiene que ver con la pedagogía detrás de lo que usas como herramientas. Y esa resistencia, o sea, también lo veo como dices, lo entiendo igual, que no es una resistencia específica de la tecnología, sino de aprender algo nuevo, volver a estudiar. Y es tan irónico que los docentes que supuestamente tienen que inspirar el aprendizaje han dejado de aprender desde hace tanto tiempo. Pero es lo mismo con los médicos. Apenas está llegando la medicina 3.0. Estamos hablando de la educación 1.0, 2.0 y 3.0 como metáforas de lo que pasa con el web 1.0, 2.0 y 3.0 y ahora el metaverso y la inteligencia artificial. Pero obviamente la educación no puede seguir siendo algo 1.0 donde solamente consumimos información, sino donde creamos. No solamente interactuamos con contenido ya prelisto, sino que creamos los contenidos como los creadores, como los jóvenes youtubers o podcasters que crean sus propios contenidos y así van desarrollando no solamente conocimiento profundo de los contenidos, sino esas habilidades críticas para ser un ciudadano productivo. Y ahí sí quisiera llegar hablemos de tu proyecto del podcast para la educación también, antes de
mirar un poquito tu perspectiva ahora como mamá más a fondo, porque ahora veo que los padres de hoy en día tenemos una gran responsabilidad para empujar cambios, transformaciones, para que el colegio como institución siga siendo relevante. Bueno, para que vuelva a ser relevante para empezar. Entonces, háblanos un poco de tu proyecto Tesoro Sonoro. ¿Cómo empezó y qué tipo de experiencias has tenido? Donde dices que has simplificado un poco la producción, que no visual, sino de pronto solo audio como enfoque. Sí, al final se simplifica, igual que me pasó con el iPad que llegó, o sea, al final ha sido una cosa que también como muy natural, porque yo estaba con el proyecto de cine, seguía llevándolo para dar clases de inglés, lo seguía incorporando, y empiezo a trabajar en la Universidad Europea y allí era una profesora transversal, es decir, yo daba clase a algunos que estaban dentro de medicina, a otros que estaban dentro de aplicaciones y videojuegos, administración y finanzas, es decir, el perfil era muy distinto a los niños pequeños, jóvenes, que eso se meten en cualquier cosa, era gente como ya más mayor, más seria, entre comillas. Entonces, cuando les decía de iros y grabaros y hacer esto y este documental y tal, la imagen a todos como que les... grabarnos, ¿no? Yo es que no me veo bien, no sé qué. Entonces, veía mucha reticencia y me sigue pasando ahora que sigo haciendo podcast para otras, les pasa... O sea, en cuanto pones una cámara, hay mucha gente que le impone. Y en cambio, el micro pasa todo lo contrario. La experiencia me dice que cuando pones un micro, pues todo el mundo tiene algo que decir. Y eso es muy bonito, sobre todo cuando yo estoy dando clases de expresión oral, ¿no? O sea, necesito que el alumno se exprese. Entonces, de una manera natural, en un grupo de administración y finanzas, un día se me ocurrió decir, bueno, pues no grabéis imagen. A ver, ¿qué aplicaciones hay solo para audio? Te hablo de hace 6 años o 7 años. Y miré, mira, pues esta misma. Anchor se llama. Venga, pues utilizarla, vosotros que sabéis no sé qué. Y cuando me llegaron esos trabajos, pues yo misma dije, pero bueno, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Digo, pero si es que en la voz todos se habían implicado, habían cambiado de fórmulas, en marketing tenían que vender de una manera más agresiva, menos agresiva, y todos se habían atrevido a cambiar de voces, cosas que con imagen no iban a pasar. Entonces empecé ya, por supuesto, a darle una vuelta, porque como tenía que ir también a los grupos de medicina que estaban con higiene bucodental y grupos como que también que no tenían nada perfil de poner imagen, empecé a investigar también con ellos y me pasaba lo mismo. O sea, el audio se expandía solo, les mandaba podcasts que yo grababa y ellos tenían que escuchar para que se les quedara mejor la información, se les quedaba muchísimo mejor. Les pedía que hicieran trucos, que grabaran cosas y que mintieran en algún momento y que el resto lo entendiera. O sea, se me abrió otro mundo con el sonido que me pareció, o sea, lo más. Yo por eso ahora estoy con el podcast, que ya llevo unos cuantos años diciendo, pero ¿cómo no lo utilizamos todos desde hace mucho? Si es que siempre ha existido el audio, aunque fuera con las cintas de cassette. O sea, el audio para trabajar idiomas, por ejemplo, y trabajar historia, y trabajar lengua, y trabajar literatura, y trabajar... Es que es tanto a nivel docente como a nivel alumno. O sea, yo misma, para aprender cosas, las busco en los audios, porque cuando yo estoy caminando o estoy en el coche, me pongo, y es que se me queda... En el coche no, pero lo pongo en altavoz y es que se te queda mucho mejor esa información. Seamos realistas, si está ya comprobado que hay gente como yo, que somos muy sonoros. Entonces, ahí hay todo un filón de herramientas educativas que empecé a estructurar y dije, bueno, ¿y a partir de qué edad? Porque yo como he trabajado en todas las etapas, siempre pienso, bueno, ¿y con quién puedo empezar? O sea, ¿a partir de qué edad me funciona esta herramienta? Y entonces me di cuenta que mi hija era muy pequeña, estaba ya en infantil, nos fuimos unas vacaciones a Italia y cuando volví hice un experimento con ella. Y le propuse a la profesora que lo hiciera en la clase, que era pues unas adivinanzas grabadas con sonidos que habíamos recogido con una grabadora por Italia y que hicieran el juego en infantil, segundo de infantil. Y ya vi que la misma profesora me dijo, oye, ¿pero esto qué es?
pero qué divertido, pero mándame más, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y cómo no sé qué? Y dije, vale, pues ya está. He encontrado la herramienta que funciona desde infantil. O sea, porque es verdad que con un iPad no lo pueden manejar los niños de infantil a nivel grabarlo. Le puedes grabar tú, pero el niño no es autónomo, que es lo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo veo que la herramienta les hace ser autónomos, ya digo, ya he hecho bien mi trabajo, no me necesitan. Sí. Maravilloso, ¿no? Y mira que con el iPad o con el video también hice ese tipo de experimentos con mi hijo cuando tenía 2 años y sí le gustaba mucho mostrar cómo funcionan los Monster Trucks, que era Ajá. era fanático de los Monster Trucks a los 2 años, los carritos pequeñitos, y hacía escenas con los carritos y como veía las películas Cars, con los Ajá. carros hablando, entonces, los Sí, coches hablando, entonces hacía muchas escenas y le encantaba verlo por el video después. Y entonces me imagino que hay una gran oportunidad ahí también para los que son visuales, solamente, o los que son sonoros solamente, y después los dos. Y entonces, para dar algunas recomendaciones a docentes para empezar a experimentar con o el video o el audio, que de pronto es más fácil, ¿qué pasos o experimentos recomendarías? Ahora tú como mamá has sido muy, digamos, proactiva a la hora de mostrar ejemplos. Para los que de pronto no tienen esos padres tan activos o con ideas creativas, ¿qué sí. recomendaciones podrías dar tanto a los docentes como a los padres que de pronto de una manera más sencilla podría iniciar a dar ejemplos que quisieran ver con sus hijos? Sí, bueno, a ver, a los docentes yo les diría que investiguen tanto el audio y la imagen, todo, o sea, que lo investiguen, que lo prueben, porque a lo mejor como docente te sientes tú también más cómodo trabajando herramientas de audio o sea, que las dos opciones son muy válidas y reparten mucha motivación en el aula. Y sobre todo, como digo yo, no es una motivación en balde, porque no se trata de que el alumno esté todo el rato feliz, sino que el alumno esté realmente aprendiendo y viendo un proceso de su aprendizaje. Lo bonito de todo esto es que queda registrado. Entonces, cuando pasan los años, cuando el alumno tiene 15 años, de hecho, en la universidad trabajé con un profesor que me dijo, no me lo puedo creer, tú le has dado clase a mi hijo. Me decía, dice, si ha hecho películas contigo. Dice, hizo de director en la película y tenemos la película que hizo contigo. Dice, y a veces la ponemos. O sea, y ese chaval ahora tenía 16, pero cuando tenga 30, verá su proceso, o sea, verá de dónde viene lo que hizo, ¿no? Ese recorrido de aprendizaje que también nos hace sentirnos capaces de cualquier cosa. Es decir, si hicimos eso, podemos hacer otras cosas también muy grandes. Y en la imagen, sobre todo, que es muy laboriosa, a mí me parece muy bonito ver que cuentan historias y que las saben elaborar y que se reposan y cuando pasan los años se revisan y qué hubieras hecho de otra manera y cómo lo podríamos cambiar y que eso es muy bonito. Y a nivel podcast, pues a nivel podcast igual, porque el sonido también es eterno. ¿Cuántas veces te pones un audio de alguien o tuyo que hace unos años estabas con alguien hablando y dices, jolín, fíjate, en ese momento yo estaba hablando así porque pensaba esto otro, pero ahora que pienso de esta otra manera, te vas viendo, te vas midiendo contigo mismo. Es decir, es muy importante también ver el crecimiento, el proceso, que es lo que me gusta, más que el resultado, el proceso. Y el proceso se ve cuando pasan unos años. Entonces, está muy bien registrar los aprendizajes de una manera tan vivencial. Y a los profesores les invito a que prueben lo que más les gusta. Yo voy a intentar lanzar cuanto antes, que llevo diciéndolo ya un año, pero en cuanto pueda, manuales para lo que yo he investigado, sacarlo y el que pueda, pues que acceda a ello y lo haga y lo pruebe y estar siempre disponible, que yo siempre he estado muy disponible para compartir. Y a los padres, pues a los padres hay una cosa que me está pasando. En el colegio de mi hija ahora he propuesto, porque yo no paro de proponer, no solo en el trabajo, sino también a los profesores de mi hija, les he propuesto que hicieran un podcast colaborativo para el Día del Libro que se acerca ahora en abril. Entonces, todos los críos, desde las notas de voz, han contado un cuento o han recitado una poesía y la están compartiendo entre todos, ¿no? Hay herramientas que son realmente más que sencillas. O sea, es que no tienes que hacer nada, solamente es dejarle el móvil con un uso inteligente.
Y, por ejemplo, la poesía que dijo mi hija, pues ayer me la escribió. O sea, de ensayarla en el armario, ayer me la dijo y la escribió en otro taller. Digo, anda, pero ¿te acuerdas de esta poesía de Lorca? Dice, claro, sí, la recité para el podcast. Se les queda muy profundo. Entonces, hacer podcast es muy fácil y también escucharlos. A los críos les encanta por la noche. Otra cosa que me di cuenta es que a Valentina le gustaba mucho que le contara un cuento, como a todos los niños por la noche, pero que a mí me cansaba horrores, porque yo a esa hora estaba muy cansada. Entonces, el cuento que más le gustaba, un día se lo conté con toda la floritura que pude y se lo grabé. Genial. Oye, todavía que han pasado ya 3 o 4 años, me sigue diciendo, pónmelo hoy. Le recuerda algo íntimo que se ha quedado grabado. Y hay otros podcasts infantiles maravillosos y juveniles que se están haciendo que también descansen un poco los ojos, descansen las pantallas y se escuchen, sobre todo cuando están cansados. Yo le he quitado un montón de pantallas absurdas porque yo no quiero que esté todo el día, mira, eso no, o sea, el hecho de que yo haga estos proyectos no significa que me guste que mi hija está todo el día viendo la televisión, ni mucho menos. En cambio, que se escuche los podcasts mientras está pintando o se quiera relajar ella o por la noche antes de dormir un cuento, pues me parece hasta sano. Es una especie de radio a la antigua, pero radio hecha ahora. Sí. Entonces, a los padres que utilicen muchos podcasts, les recomiendo a casi todos, de verdad. Es muy bonito. Genial. Y te iba a preguntar, ¿cuándo salen tus manuales? Porque lo has mencionado también a mí hace un tiempo y me gustaría de verdad colaborar con eso y distribuirlos porque he trabajado con algo parecido y me gustaría distribuirlo al público. Como este podcast también es una manera de distribuir esas experiencias, tu conocimiento, tus aprendizajes al mundo educativo que lo necesita. Entonces, no sé si tienes fechas o cuál es el plan No tengo a seguir fechas, o no tengo tu fechas. deseo que estarías buscando como de Eso pronto es. socios o algo así para también saber dónde la gente te puede encontrar y encontrar más información de ti. Pues mira, el primero que voy a lanzar al final, pensaba que iba a ser el del podcast, pero vamos a empezar con el de Movie Van, que es como el que más está elaborado. Y la idea que a mí me gustaría es encajar las dos cosas, es decir, la parte visual, es decir, el libro electrónico, también tener el libro y el audio, hacer un audiolibro a la vez. Genial. ¿Para qué? Pues para combinar un poco las dos cosas. Y el del podcast los voy a tener que dejar para el año que viene porque no alcanzo. No alcanzo, pero todavía no lo tengo, todavía no tengo fecha. Perfecto. Si alguien quiere, eso sí, si alguien quiere, se mete en la plataforma de Escuchando el Mundo, en hola@escuchando el mundo, y ahí me escriben y yo siempre facilito lo que puedo al profesor tutor o al que quiera iniciar el proyecto en su centro. Siempre lo he hecho, la tutoría. Pero el libro como tal, que es lo que llevo empujando un tiempo, voy a tener que esperar un poco, pero va a ser de Movievan antes que el Tesoro Sonoro. Bueno, vamos a ver si podemos colaborar en eso también. Qué bueno, muchas gracias. Para finalizar, me gustaría preguntarte algo como mamá. ¿Qué responsabilidad ves que deberían de tener las mamás y los papás a la hora de educar a los niños también en el colegio? O sea, ¿qué tipo de relaciones hacen falta entre el colegio y las familias que deberíamos de ver más? Porque pues al final de todo somos nosotros los padres y las mamás que somos responsables de nuestros hijos. Y hemos utilizado los colegios como guarderías durante demasiados años y hasta las guarderías infantiles fueron creados simplemente para parquear a los niños mientras nosotros salíamos a trabajar. Y recientemente apenas se ha llegado, digamos, elementos pedagógicos también desde la primera infancia. Y yo creo que la sociedad no va a cambiar mucho si dejamos que los docentes o los colegios públicos, los administradores simplemente hagan lo que hacen hasta que cambie, digamos, el paradigma y la nueva generación de pronto con más conciencia, más aprendizaje en un mundo más moderno empiece a actuar. Pero ahora mismo, o sea, para las mamás y los padres de España, ¿qué consejos o puntos de vista tendrías en cuanto a esa responsabilidad y el rol que tenemos? Muy buena pregunta. Tenemos
Tenemos toda la responsabilidad. Y yo creo que, en mi humilde opinión, lo que más deberíamos de enfocarnos es en ser felices, o sea, en estar bien nosotros, en estar bien, o sea, que haya armonía, que se respire un ambiente de aprendizaje y de crecimiento desde casa, ¿no? De que todos cometemos errores y que todos estamos creciendo para estar mejor y para ser mejores. Y eso, si esa filosofía de intentar ser mejores todos los días y de estar cada vez mejor se traslada, el niño o la niña la lleva al centro, pues ya hemos ganado muchísimo. Le estamos facilitando mucho la labor al profesor y al niño. Y luego yo creo que también hace falta confianza. O sea, yo misma, ¿no? Me aplico. Yo que soy profe, cuando veo las tutorías siempre, pues hay cosas que es como, jo, pero ¿y por qué no lo hacéis de esta otra manera? Si es que esto nos va a funcionar, ¿y por qué no? Pero que eso nunca lo detecte el niño. Es decir, tiene que haber un ambiente de nosotros confiamos en tus profes. Y aunque te lo enseñen mal, pero algo aprenderás de eso, porque te vas a encontrar con muchas situaciones en la vida que no te van a gustar y con gente que hace mal las cosas. Pero tu labor es, de lo que hay, aprender. De lo que te encuentres, sacar lo mejor. Y darles esa confianza a los profes y no hacer estos grupos que se hacen muchas veces entre padres, pues la de mates me ha dicho esto, pues a mí me parece fatal que el de tal, no sé qué, porque eso solo debilita a toda la comunidad educativa, a ti como padre, al niño, a los profes. Entonces, intentar crear un ambiente de confianza y de respeto, que el niño cuando vaya al cole crea que es una prolongación de lo que hay en su casa. Está allí aprendiendo, pero que hay el mismo ambiente de crecimiento y de respeto que se respire en casa. Eso es lo ideal. Pero vamos, dar tips a los padres, pues que es la labor más difícil de todas las que tenemos. Es complicado, sí, pero es buena pregunta y creo que todos nos la deberíamos hacer. Sí, genial. Y unas últimas palabras para los tomadores de decisiones en el sector educativo, solicitudes, recomendaciones basadas en tus experiencias y tus, de pronto, retos siendo pionera en España. Pues para tomar decisiones hay que ser valiente. Yo por eso a mi hija le puse el nombre de Valentina y creo que hay que hay que ver la realidad y poner una ficha delante y apostar por lo que está funcionando. Escuchar a los que hacemos cosas que no todos las hacen, desgraciadamente. Bueno, siempre tiene que haber uno que no la hace, pero es verdad que en el mundo de la educación pues hay que hacer cambios. Y los que la estamos intentando, en vez de quejarnos, los estamos intentando. Hay cosas que funcionan y cosas que no, pero las que funcionan hay que apostar por ellas y hay que dar un paso. Y a veces el paso es muy pequeño, ni siquiera es tan grande, es muy pequeño, pero eso es muy significativo para que vayamos hacia adelante, ¿no? Y yo creo que sí, que hace falta que la gente que está detrás, que no está en el aula y que están opinando, pero no tienen poder de acción, pero no tienen el conocimiento, ¿no? Entonces deberían de intentar a veces escuchar a los que estamos en primera línea. Genial, muchísimas gracias, Sai. Entonces me encantó mucho escuchar tu historia más a fondo y entonces vamos a empezar nuestra serie de entrevistas con educadores resaltando casos de éxito y casos a seguir del mundo español y del mundo hispanohablante. Y con Sai ahora como coanfitriona y también vamos a mirar si podemos hacer algunas reflexiones de las soluciones tecnológicas que tenemos de Finlandia para el mundo hispanohablante y más allá. Entonces, muchas gracias por hoy y seguimos entonces la próxima vez. Muchas gracias a ti, Johnny. Ha sido un placer. Estoy de verdad encantada con nuestro proyecto y te felicito porque hablas un español que muchos españoles no hablan. Es increíble lo bien que hablas español. Muchas gracias, Sai. No, el placer es mío. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Chao. Chao, chao, chao.